Gary Plautché tomó justicia por mano propia cuando en televisión nacional y en frente de miles de personas acabó con la vida de quien le hizo tanto daño a su familia, especialmente a su hijo. Este impactante momento capturado en cámara desató una tormenta mediática y un intenso debate sobre la justicia, la moralidad y el papel del sistema legal. ¿Fue Gary un héroe protector o un hombre que cruzó la línea? Hoy hablaremos sobre la historia de Gary Plautché y cómo se vengó de las aberraciones que un profesor le hizo a su hijo. Antes de comenzar, les quiero pedir disculpas porque creo que tengo la voz como de tarro, porque estuve muy enferma de gripa hace unos días, entonces todavía estoy como con las secuelas. Aparte, acá como chisme, les cuento que la verdad he tenido unos días súper random, al menos una semana súper random, porque antes de enfermarme de gripa, como 5 o 6 días antes, no sé bien, estuve también súper enferma, como de una intoxicación súper fuerte creo que por algo que comí, no sé muy bien, entonces he estado como que, ha sido unos días bastante intensos, diría yo. Y para la cereza del pastel, por eso les digo que esto es chisme, para que sepan qué pasa un poquito detrás de cámaras, después de que me alivié un poco de esa intoxicación que tenía en mi estómago, dije, bueno, voy a salir un poquito a distraerme con mis amigas, no sé qué, y cómo es que sale su pendeja y tiene un accidente automovilístico, por Dios. Gracias a Dios estoy bien, pues más allá de los daños materiales, no fue algo como tan grave. Pero yo dije, no, les tengo que contar a mis amigos de YouTube, ellos tienen que enterarse de lo que está pasando. Porque es que la verdad hace mucho tiempo yo no tenía como que me pasaran tantas cosas tan random al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo, todo fue en la misma semana. Entonces, bueno, no sé, ahí desatrasándonos del chismecito, claro que sí, y ya, la verdad, no hay nada más para contar, así que a lo que vinimos. Hoy nos trasladaremos a Baton Rouge, la capital del estado de Luisiana en los Estados Unidos. Allí nació el 10 de noviembre de 1945 Leon Gary Plautché, quien en su juventud participó activamente en la Fuerza Aérea Estadounidense, donde alcanzaría el rango de sargento de Estado Mayor. Tras dejar el ejército, el hombre trabajaría por un tiempo como camarógrafo de un canal de noticias local y más adelante se convertiría en vendedor de electrodomésticos. Pasados algunos meses, en su camino se cruzaría June, la mujer con la que después de casarse formaría una familia con 4 hijos. El primero fue un varón a quien le pusieron el mismo nombre de su padre, Leon Gary Jr. El segundo sería nombrado Joseph Boyce, pero de cariño era apodado Jody. Después llegaría Jeffrey Michael y finalmente la menor y única hija a quien nombraron Cissy Jennifer Laure. La vida de la familia Plautché era bastante común, tan común que Gary y June tenían diversos problemas de convivencia como cualquier otro matrimonio, pero desafortunadamente llegando hasta el punto en donde decidieron que lo mejor era separarse. No obstante, la crianza y el cuidado de los chicos continuó siendo de suma importancia para los dos y llevaban una muy buena relación coparental. En 1983, el padre vio un especial interés en sus hijos varones por practicar artes marciales, así que en mutuo acuerdo con su exesposa, los ingresaron a una escuela de karate que impartía clases todas las tardes después del colegio. Era Gary precisamente quien los dejaba en la puerta del gimnasio antes de continuar el trayecto hasta su lugar de trabajo. Los niños claramente estuvieron realmente felices con la noticia, se vieron aún más motivados cuando conocieron a su profesor llamado Jeffrey Doucette, un hombre de 24 años quien era un experto en el área y contaba con una metodología muy buena, no solo para transferir sus conocimientos, sino también para generar
con sus estudiantes vínculos de amistad y un entorno en el que se sintieran seguros. Esto era para los padres algo maravilloso, tanto así que al escuchar a sus hijos hablar tanto de su maestro, Gary y June, aún estando divorciados, decidieron hacer una comida juntos en la que compartieron tiempo con Jeffrey y con los menores. Durante la reunión, los ex esposos estuvieron gratamente sorprendidos con lo amable y servicial que era el profesor. Parecía como ese amigo cool que todo niño casi adolescente, como ya eran sus hijos, quisieran tener, pues era ese referente a futuro, pero a la vez ese adulto responsable en el que los padres sentían que podían confiar. Jeffrey, por su parte, se encargó de que el espacio que le había sido abierto en la familia Plauché no fuera en vano y siempre trataba de hacer todo lo posible por ser más cercano a ellos, pero principalmente a Jody, quien se convertiría en su aprendiz favorito. Joseph Boyce, o Jody, como le decían de cariño sus padres Gary y June, nació el 27 de abril de 1972 y para el año 1984, que es cuando inició en la Escuela de Artes Marciales, tenía 10 años. El chico solía destacar en sus clases por su destreza y gran habilidad en ese deporte, características que no pasarían inadvertidas por su maestro y, al contrario, al ver los esfuerzos del menor por sobresalir, comenzaría a colocar mayor atención en este con el propósito de llevarlo a ser un campeón. Poco después, ambos lograron cumplir con ese objetivo cuando el niño fue declarado ganador de la importante competencia de Fort Worth Pro AM. Después de tan emocionante recompensa, el menor empezaría a percibir a Jeffrey como su mejor amigo e inspiración, ya que él era cinturón negro, un nivel que él, por supuesto, deseaba algún día alcanzar. Por otro lado, sus padres, muy orgullosos, también empezarían a incluir al tutor cada vez más en su entorno familiar, ya que tras la separación de ellos, los niños parecían que habían encontrado en él un apoyo emocional y de hecho eran los mismos menores quienes le rogaban a sus padres que le dejaran compartir más tiempo con su profesor, quien empezó a llevarlos a cine, a patinar o a comer un helado. Jody era claramente el mejor de sus hermanos en aquel deporte, así que a medida que él más perfeccionaba sus movimientos y técnicas, mayor era el tiempo que pasaba junto a Jeffrey, dejando incluso de lado y a pedido de su tutor el fútbol y el baloncesto, a pesar de que estos eran deportes que antes habían sido también de especial interés para él. La madre del menor, al verlo tan dedicado, solo se sentía orgullosa y alegre al notar que su hijo había encontrado algo que le gustaba tanto, claramente pues nunca viendo esto como una señal de alarma. Sin embargo, desafortunadamente la realidad estaba oculta frente a sus ojos, pues el niño estaba siendo manipulado por su maestro, quien buscaba pasar el mayor tiempo posible con él, no por lo bueno que fueran sus clases, sino porque había comenzado a desarrollar una obsesión con su aprendiz, al que solía incluso preguntarle que si quería más a su papá o a él. Ante esta pregunta, Jody no sabía muy bien cómo responder, pero rápidamente se dio cuenta cuál era la respuesta que lo sacaba de problemas, luego de ver el disgusto en el rostro de su mejor amigo si decía que amaba más a su papá. Perdiendo el control de sí mismo, Jeffrey comenzaría a probar los límites de su víctima con la clara intención de saciar su lado depravado que hasta ese momento todos desconocían. Por ejemplo, durante los entrenamientos, el sujeto aprovechaba para colocar sus manos sobre el menor, simulando ayudarlo, pero poco a poco aquellas manos lascivas iban subiendo hasta tocar su entrepierna. La primera vez, ambos se sorprenderían, su alumno bajó la cabeza sonrojado e incómodo con lo sucedido y el adulto le pediría disculpas asegurándole que fue un accidente, pero la verdad es que esto no solo había sido intencional, sino que lo hizo experimentar placer. Desde entonces, el profesor no perdía cualquier oportunidad para que sus manos accidentalmente aparecieran en lugares indebidos y, aunque veía el miedo en el menor,
eso no lo hizo detenerse. Jody sabía que había algo malo en lo que estaba pasando, pero a sus escasos 10 años no podía identificar muy bien qué era lo que estaba sucediendo y mucho menos sabía comunicarlo, pues sentía que de decírselo a sus papás, ellos se enojarían con Jeffrey y ya no le permitirían practicar karate. Además, su profesor ya le había advertido sobre esto, manipulándolo con que ya no sería nunca más campeón y que además lo haría sufrir mucho, pues él era su persona favorita y solo lo tenía a él. Para conseguir acercarse más a su víctima, el hombre, como cualquier ustedes ya saben que esa palabra no la puedo decir aquí, sabía que debía hacer planes que le resultaran atractivos. Sería así como le preguntó a su alumno si le gustaría aprender a manejar su carro, a lo que el niño emocionado obviamente respondió que sí, y pues no hace falta ahondar en detalles, pues claramente los toqueteos continuaron, similar a como ocurrieron anteriormente. El menor, completamente anonadado, no podía procesar lo que le estaba sucediendo y solo se preguntaba una y otra vez qué está pasando. No obstante, quizás como mecanismo de defensa, sus mismos pensamientos le respondían que su mejor amigo había cometido un accidente de nuevo. Lamentablemente, la situación continuó avanzando con el tiempo hasta llegar al abuso sexual, un aberrante acto que se repetiría por alrededor de un año casi todos los días. En el mes de febrero de 1984, Jeffrey atravesaría por una serie de situaciones complicadas en su vida que aparentemente no supo cómo sortear, por lo que su estado mental empezaría a desmoronarse. Por un lado, su situación económica, que siempre había estado mal, llegando incluso a vivir en el gimnasio dada la incapacidad monetaria para pagar un piso aparte, empeoraría cuando ya ni siquiera tenía cómo pagar el local en el que brindaba sus clases. Por otro lado, estaba a punto de ser llevado a juicio porque en los últimos meses había estado pasando cheques sin fondo para el supuesto pago del alquiler. La única solución que se le vino a la mente a este tipo fue escapar. Pero, ¿qué haría con Jody? No podía irse sin llevárselo consigo, o al menos así es como su asqueroso y perturbado cerebro razonaba. Es por esto que ingeniaría la manera de hacerlo sin despertar sospechas y sin que sus planes se vieran frustrados. Prontamente, Jeffrey daría marcha a su plan. El 19 de febrero se dirigió a hablar personalmente con June para pedirle permiso para que dejara ir a su hijo a ver un tatami que había comprado para su gimnasio. Tatami son esas superficies como de goma que suelen usarse en los centros de acondicionamiento físico. El instructor le prometió a la madre que no iba a tardarse mucho y que en unos 15 minutos le traería a su hijo de regreso. La mujer, sin motivos para desconfiar, aceptaría sin problema. Aquí se me hace importante resaltar que no era como que los padres fuesen despreocupados, sino que para esa época los mismos no lograban dimensionar lo peligrosos que podían ser algunas personas, incluso las de su círculo más cercano, muy diferente a la situación actual en donde las noticias y los medios de comunicación nos mantienen alerta sobre los depredadores y de la maldad que puede habitar en quienes menos esperamos. Una vez fuera de la casa de los Plauché y con el niño en su poder, Jeffrey no se fue hacia el gimnasio como lo había prometido, sino que tomó un colectivo con destino a un pueblo cercano. Allí, el raptor se quitó la barba y tinturó de negro el cabello naturalmente rubio de Jody. Lo anterior con la finalidad de despistar a las autoridades, quienes sabía iban a comenzar a buscar rápidamente al menor cuando los padres vieran que los 15 minutos que les dijo se convirtieran en horas y días, pues en sus planes no estaba regresarlo. Simulando que el chico era su hijo, ambos pasaron por Port Arthur en Texas, donde se quedaron en la casa de la madre de Jeffrey, y después pasaron por el estado de Arizona hasta que finalmente llegarían a la ciudad de Anaheim, en California, donde el sujeto alquilaría una habitación de hotel en la que continuaría abusando a su víctima.
Mientras tanto, en la casa de Jun, la preocupación estaba al límite, pues pasaron varias horas sin que tuviera noticias de su hijo, aunque pensó que seguramente estaban pasándola muy bien y se les había pasado el tiempo. Además, la aliviaba saber que el niño estaba bajo el cuidado de Jeffrey. Tristemente, sin tener ni idea que de él era de quien precisamente más debía protegerlo. La mujer se comunicaría con su ex esposo para explicarle la situación, no obstante él sí temió lo peor, o sea, jamás como sospechando del profesor, sino más bien pensando en que algo tuvo que haberle sucedido a ambos para que no aparecieran, así que los padres se dirigieron a la estación de policía para establecer una denuncia por desaparición. Contrario a la familia, los policías sospecharon inmediatamente que Jeffrey estaba relacionado con la desaparición del menor. Sin embargo, antes de señalarlo de cualquier cosa, debían primero encontrarlos. Tras varios días después del secuestro, el raptor permitiría que su víctima se comunicara con la madre para avisarle que estaba bien. La llamada se realizaría desde el hotel donde estaban en Anaheim y sería cobrada a quien la recibía, es decir, a Jun. Poco imaginaba Jeffrey que haciendo esto, las autoridades lograrían ubicar desde dónde provenía la llamada, así que sin perder tiempo valioso fueron a rescatar al menor. El 1 de marzo de 1984, Jody sería devuelto a su familia en Baton Rouge, lo que fue claramente un alivio para Gary y su ex esposa al ver sano y salvo a su hijo, aunque hasta ese momento los padres desconocían los abusos a los que el chico había sido sometido por aquel hombre e ingenuamente pensaban que la obsesión de Jeffrey iba inclinada como hacia lo paternal y que en medio de un desequilibrio mental había creído que realmente él era su hijo y por eso se lo había llevado, pero como ya sabemos, la realidad era tan turbia que escapaba de la imaginación de los papás, quienes hasta ese momento jamás habían siquiera contemplado que le habían abierto las puertas de su hogar a un monstruo de los más asquerosos. Jeffrey Doucette nació en 1959 en Port Arthur, en Texas, en los Estados Unidos. Según él mismo admitió a la policía, durante su infancia había sido abusado sexualmente y con los años él empezaría a desarrollar y a alimentar esa misma desviación, por lo que buscaba niños a los cuales agreder. También confesaría que Jody no había sido su única víctima, sino una de las muchas que tuvo, señalando que ni siquiera conocía el número exacto. Al parecer, en su adolescencia fue denunciado por abuso sexual a menor de edad, pero por alguna razón que se desconoce, este antecedente fue borrado de su expediente. En algún punto de su vida, el hombre se mudó a Baton Rouge, en Luisiana, donde, aprovechando el furor de las artes marciales, abriría un gimnasio para dar clases de karate. Él contaba con una personalidad que era muy apreciada por los padres de sus alumnos y que de inmediato les inspiraba confianza, así que no dudaban en ingresarlos a sus clases, donde era también amado por sus estudiantes. No obstante, nadie se llegó a imaginar el terror que podían estar viviendo aquellos niños en aquel acogedor salón decorado con diseños orientales. Jeffrey era un abusador preferencial de varones del tipo llamado seducción. Este tipo de delincuentes son los que cortejan a los menores con obsequios y atención, ganándose lentamente su confianza y disminuyendo sus inhibiciones sexuales. Con frecuencia, sus víctimas van llegando al punto en donde se encuentran dispuestos a intercambiar o permitir los abusos a cambio de afecto o atención. Además, se aprovechan de su posición de autoridad en sus profesiones, en este caso como instructor, para elegir a las víctimas que serán más vulnerables a sus maniobras, como por ejemplo niños que son víctimas de negligencia emocional o física. También este tipo de criminales son muy buenos para comunicarse con los pequeños, pero aún mejores para escucharlos.
Adicionalmente, este tipo de abusadores no solo se ganan la confianza de los menores, sino también de los adultos. En este caso, claramente los padres confiaban ciegamente en él, pero también hay casos donde este tipo de personas pueden llegar a crear relaciones incluso de carácter romántico, principalmente con mujeres que son cabezas de familia. De esta manera pueden tener acceso a sus hijos o hijas y aprovechar de ellos, así que no está de más decir que es importantísimo que estas mujeres estén muy atentas a los menores y a las personas que traen alrededor de ellos, ya sea para vivir en la misma casa o solo para compartir tiempo juntos. También es necesario que haya una educación del adulto hacia su hijo o hija. Ellos más que nadie tienen que saber qué comportamientos son apropiados y qué comportamientos no lo son a la hora de compartir con otros adultos, y dado el caso, Dios no lo quiera, de que el menor sea víctima de un acto inapropiado, debe tener la certeza de que le van a creer, pues como sabemos hay muchos casos donde se minimiza la situación o de plano protegen al abusador acusando a la víctima de que está mintiendo. Cuando Gary pensó que lo peor ya había pasado, se enteró que en realidad apenas estaba por comenzar, pues fue cuando recibió la devastadora noticia de que su pequeño había sido abusado por aquel hombre, no solo durante los 10 días que estuvo secuestrado, sino desde hacía un año atrás, cuando había sido inscrito a sus clases de karate. El niño sería llevado a ver una psicóloga y a esta le confesaría los motivos por los cuales no se había atrevido a contarle a sus papás sobre los abusos, diciendo que no quería incomodar a nadie. Sin embargo, expresó que en el fondo deseaba que su papá o su mamá se pudieran dar cuenta de lo que ocurría y que de alguna manera pudieran salvarlo de aquello que él en su inocencia no entendía muy bien qué era, pero que sabía que estaba mal. También le contó a esta profesional que su instructor constantemente le decía que estaba bien que los hombres de verdad se divirtieran entre ellos, ya que los hombres de verdad no necesitaban mujeres y que eso no los hacía mariquitas, palabras exactas que el menor expresó que él usaba. El padre se sintió completamente devastado, pues su mayor propósito en la vida había sido siempre cuidar y proteger a sus hijos, pero sin darse cuenta sentía que él mismo era quien los había puesto en la boca del lobo, por lo que sus penas, dolor y rabia las comenzaría a ahogar en alcohol, intentando silenciar los reproches que se hacía a sí mismo. El 16 de marzo del mismo año 1984, se sentó en una de las sillas del bar llamado The Cotton Club, donde pidió una copa para dar inicio a su nuevo hábito, el cual se vio interrumpido por las noticias de un canal local en el que informaban que Jeffrey arribaría bajo arresto a Baton Rouge esa misma noche para dar inicio a su juicio. Muy atento, el padre de Jody escuchó todos los detalles y entonces supo que la hora exacta en la que llegaría sería a las 9:08 p.m., por lo que todos los reporteros y fotógrafos podrían capturar con sus cámaras al sujeto para que fuera la primera plana de los diarios. Sin embargo, en el aeropuerto habría una persona más que también estaría esperando con ansias a Jeffrey, pero con intenciones muy distintas a la de los reporteros y curiosos. Oculto bajo una gorra de béisbol y unas gafas de sol estaba Gary, quien cargaba un arma calibre 38 escondida en la pretina de su pantalón. El hombre se acercaría a uno de los periodistas para preguntarle a qué horas exactamente llegaría el detenido, a lo que el empleado de la cadena de televisión ABC le respondió que en escasos minutos lo verían pasar, pues su avión ya había aterrizado. Mientras esperaba y para evitar ser identificado, el padre del niño se fue a un lugar lleno de teléfonos públicos y, haciendo uso de uno de ellos, llamó a su mejor amigo para confesarle lo que iba a hacer. El hombre al otro lado del teléfono intentó convencerlo de no asesinar al ex profesor de karate, pero ya era demasiado tarde. La sed de venganza carcomía el cuerpo de Gary y él sentía que necesitaba aliviar esa sensación de alguna manera.
Las últimas palabras de este hombre a su amigo fueron: aquí viene, estás a punto de escuchar un disparo. En efecto, segundos después, solo se escuchó eso. A menos de 1 metro de distancia, frente a las cámaras de televisión, periodistas y hasta los mismos policías, Gary le daría un tiro certero en la cabeza al abusador de su hijo. Un disparo tan fríamente calculado que de errar mínimamente podría haber asesinado al policía que llevaba escoltado al detenido. Instantáneamente, 2 agentes saltarían sobre él, mientras que uno de los oficiales rápidamente lo reconoció y le gritó: ¿por qué, Gary? ¿Por qué? A lo que el hombre, entre sollozos, con voz quebrada y débil, respondería: si hubiera sido tu hijo, tú también hubieras hecho lo mismo. El acto quedaría grabado minuto a minuto en las cámaras de televisión, mientras que era observado por cientos de espectadores desde sus casas. Unos estuvieron muy impactados, pero otros incluso celebraron lo ocurrido, pues pudieron empatizar con el sentimiento de un padre que tomaba venganza contra el abusador de su hijo, ya que no podía ni quería perdonarle jamás sus aberraciones y el daño que le había causado a su familia. Jeffrey, mientras tanto, yacía en el suelo desangrándose. No había mucho que hacer por él, aunque fue trasladado de urgencia al hospital, donde entraría en coma y moriría al día siguiente. El video ha aparecido en muchos programas de televisión y documentales, además de que también ha sido subido a YouTube, donde ha llegado a recibir hasta más de 20 millones de vistas. Las consecuencias del impactante acto de violencia cometido por Gary abriría un debate en el que se cuestionaba: ¿qué habrías hecho tú en la misma situación? Algunos lo veían como un verdadero héroe, un padre que había tomado medidas extraordinarias para proteger a su hijo de un repugnante criminal. Es decir, ante los ojos de este hombre, él había actuado por amor a su hijo y creía que cualquier padre que se encontrara en una situación similar y así de horrible habría hecho lo mismo. Sin embargo, la ley lo vio de otra manera y Gary fue inicialmente acusado de asesinato en 2º grado, lo que lo llevó a una batalla legal donde se examinaba la borrosa línea entre el vigilantismo, que es la práctica de tomar la ley por mano propia sintiendo que están haciendo lo justo, y entre la justicia como tal, que busca claramente aplicar las leyes y castigos a quienes han cometido un delito, según lo establecido por el sistema, para que las personas sean tratadas de manera justa y equitativa. La opinión pública claramente estaba más que dividida. Los que vieron lo mucho que sufrió Gary con lo ocurrido a su hijo empatizaron con él y salieron a defenderlo. Otros que ni lo conocían empatizaron tanto con su historia que incluso un hombre se ofreció a pagar $100,000 para su juicio. Los informes psicológicos que le fueron aplicados a Gary también ayudaron a su defensa, pues determinaron que este no podía diferenciar entre el bien y el mal en el preciso instante en el que le disparó a Jeffrey, pues al enterarse de que este había abusado a su pequeño, cayó en un estado psicótico temporal que lo llevó a cometer un acto que en otras circunstancias seguramente no habría cometido. Tras analizar el caso y escuchar todos los argumentos, un juez dictaminó que enviar a Gary a prisión no ayudaría a nadie y que prácticamente no había riesgo de que cometiera otro delito, por lo que bajo el término de que el hombre aceptara un acuerdo de culpabilidad por homicidio voluntario, el cual aceptó, sería condenado a 7 años de sentencia suspendida, la cual es una herramienta que busca darle la oportunidad al acusado de rehabilitarse y no ser privado de la libertad, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos que pues en este caso fueron cientos de horas de servicio comunitario. Además, se le imputaron 5 años de libertad condicional, es decir, el condenado es supervisado constantemente durante ese periodo para que la ley se asegure que no cometa otros delitos, y si no, ahí sí será enviado a prisión. Al escuchar la sentencia del juez, la madre
padre de Jeffrey dijo que con esa condena prácticamente le estaban diciendo a Gary que tenía permitido salir a matar otra vez. Sin embargo, la declaración que más sorprendió fue la del hermano del abusador sexual, quien expresó ante la prensa: "Te digo lo que pienso que deberían fritar a ese hijo de puta", refiriéndose al asesino de Jeffrey. Curiosamente, ninguno de sus familiares se refirió a los actos tan aberrantes que su ser querido había causado, aunque sí parecían condenar brutalmente las acciones del padre de la víctima. Respecto a Jody, él solo se animaría a dar su versión de los hechos y lo que ocurrió después de que su papá asesinara a su agresor 4 décadas después, en una entrevista para el medio inglés The Sun. En esta, el hombre explicaría que, aunque ahora entiende por qué su padre actuó de esa manera en el momento en el que lo hizo, para él, más que para cualquier persona, fue sumamente impactante, pues cuando creció pudo ver el video que millones de personas habían visto y tener una perspectiva clara de lo que pasó. Dijo que escuchar las palabras de aquel policía gritando "¿Por qué, Gary? ¿Por qué?" era algo que continuó retumbando en su cabeza hasta la actualidad. Y es que a pesar de que para todos Gary había sido un héroe, él no lo veía de ese modo, pues sentía que la única forma en la que su papá podía ostentar ese título era estando a su lado en ese momento para ayudarlo a superar aquellas experiencias traumáticas a las que había sido sometido. Sin embargo, contrario a eso, tuvo que vivir nuevamente una tormenta al ver que su papá era procesado y juzgado por muchos. Mientras tanto, él en su mente de niño se sentía culpable de todo lo que su familia estaba pasando, aunque claramente no lo era. Hay que entender que esos pensamientos provenían de la mente de un niño de 11 años que bajo el dolor y sufrimiento solo quería tener a su familia cerca y que en su corazón no existía esa sed de venganza, sino que con saber que su profesor no podría volver a hacerle daño, eso le era suficiente. Muchos años después, Jody retomaría la relación que después de lo ocurrido se había quebrantado con su papá, aunque cada día seguía batallando por borrar de su mente todo lo sucedido para conseguir salir adelante y que su tragedia no definiera su vida. El hombre estudió en la Universidad Estatal de Luisiana, donde a través del activismo por la protección de la vida participaría en la Junta Ejecutiva de Hombres contra la Violencia. Después de graduarse, trabajó en el Centro de Servicio para Víctimas del Condado de Montgomery como consejero de agresión sexual, intentando siempre educar sobre la mejor manera en que los padres podían comunicarse con sus hijos para protegerlos de abusadores como Jeffrey Doucet. Como parte de su proceso de sanación, Jody decidiría escribir un libro autobiográfico al que titularía con una frase que marcó su infancia y su vida: ¿Por qué, Gary? ¿Por qué? En este habla de lo que fue víctima, pero principalmente está enfocado en que familias con niños puedan detectar a potenciales abusadores y en cómo estos se aprovechan de la vulnerabilidad de los mismos para lograr sus cometidos. Gary Plautché no volvería a casarse ni a tener hijos y el peso de los años llegaría con una serie de complicaciones de salud que lo llevarían a fallecer en el 2014 en un hogar para ancianos cuando ajustaba sus 68 años. Un hombre que jamás se perdonó lo que le ocurrió a su hijo, pero que tampoco jamás se arrepintió de lo que le hizo al que le causó el daño a su niño, y hasta sus últimos días, siempre que se refería al acto que cometió, decía lo siguiente: lo haría otra vez si pudiera regresar en el tiempo. Es más, si pudiera desenterrarlo para volverle a disparar, lo haría. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que la narración e investigación haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por escucharme. Banano. Perdónenme por esta voz tan congestionada. Y más grabando acá se me puso mucho peor. Vean cómo terminé. Nos vemos en una próxima oportunidad. No sin antes recordarles que se cuiden muchísimo, por favor. Banano. Chao.